Ay, es siempre un privilegio estar aquí en esta tarima, que aún le falta bastante para que sea una tarima, pero en esta pseudo tarima, esta cuasi tarima, es increíble poder compartir con ustedes lo que el Señor me habla o me dice. Para los que no saben, mi nombre es Daniel Aragón, soy el hijo mayor de los pastores de la iglesia, también el hijo favorito de los pastores de la iglesia. Por eso me ven a mí acá y no mis... No, mentira, no. Por la misericordia de Dios que yo estoy acá arriba, por la gracia del Señor. Obviamente estoy muy agradecido con ellos por permitirme tener esta oportunidad de compartirles esta palabra. Con esta palabra pretendo que el Señor pueda hacernos entender dos cosas: lo que sí sirve y lo que no sirve para nuestra vida cristiana, y pues también que nos podamos inspirar para alejarnos de esas cosas que no nos sirven. Entonces, el título basado en esta premisa es un título muy creativo, se llama Lo que sí sirve. ¿Listo? Entonces, ese es el título de la prédica, Lo que sí sirve. Y vamos a Colosenses, por favor, a Colosenses 2:20. Y vamos a leer bastantes versículos, así que si trajiste la Biblia, síguelo ahí desde tu Biblia, desde tu versión. Si no, acá nosotros tenemos a Steffi que nos ayuda con los versículos. Entonces vamos desde el 2:20 hasta el 3:11. ¿Listo? Entonces esto es una carta que no tenía separación de versículos ni nada cuando Pablo la escribió. Y entonces vamos a leer bastantes versículos, pero vamos a ir entendiendo bastantes cositas. ¿Listo? Entonces dice la palabra: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto a vuestra vida, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Amén. Hagamos morir pues lo terrenal en nosotros. Eso es lo terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Pero ahora dejemos también todas esas otras cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. No mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestiéndonos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Yo quiero que repitamos este último pedazo, iglesia. Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Entonces, lo que sí sirve. Nosotros, como algunos de acá saben, tenemos con nuestra familia un local de perros calientes en Zipaquirá. Y lo tenemos ya hace 3 años. 3 años. 3 años del local. Y entonces, literalmente, solo preparamos perros calientes. Y una vez intentamos con hamburguesas, intentamos como poner otras vainas, pero no, la identidad del local eran los perros calientes. Nos funcionan, nos sirve, son deliciosos. Vaya y pruébelos. Fin de la publicidad. Pero entonces en los perros, dentro de todo este tiempo que hemos estado en los perros calientes, hemos experimentado con varias instrumentos y hemos hecho como varias cosas. De hecho, ese horno que está ahí atrás, ese gratinador, estuvo también en el local, estuvo un tiempo en el local, y los perros quedaban deliciosos, pero en la iglesia tiene más utilidad eso. Pero hemos experimentado con varias cosas.
y hemos hecho varias cosas así. Entonces yo trato siempre como de traer una historia personal para las prédicas, y yo estaba tratando de encontrar una para esta, y el Señor me decía como algo de los perros calientes. Y yo, ¿pero qué? O sea, ¿cómo lo compagino? Y entonces hubo una época, y el Señor me recordaba una época en la que, bueno, los que han ido y los que más o menos saben, nosotros no picamos las verduras a mano, sino que las hacemos con un picatodo manual. ¿Ustedes han visto los picatodos? Eso que uno les espicha así, como que se pica así, ¿cierto? Tiene como sus filos por dentro, pero nosotros lo hacemos con uno manual porque necesitamos regular así como las porciones y los tamaños. Y entonces hagan de cuenta que es un bolsito con sus sierras por dentro, y uno le jala así una pita por fuera y va cortándolo así a poquitos todas las verduras. Y entonces hubo una época en la que utilizábamos este rallador, este picatodo, para rallar el queso. Y quedaba chévere, o sea, pues el queso quedaba así como desmoronado y quedaba como chévere, pero ese rallador se dañó como en 2 días. Ese picatodo se dañó como en 2 días porque se le acabó el filo. Además que el queso es durísimo, pues a comparación de un tomate, de una cebolla, y eso uno le jalaba y esa pita se desgastó y se rompió y todo. Se perdió el filo de manera mucho más rápida, y pues después nosotros seguíamos picando el queso así como a las malas, y no nos inventamos nada, hasta que un día literal nos regalaron un rallador. Yo creo que Dios en su misericordia nos regalaron un rallador, y pues normal, ya rayamos el queso normal, ya volvimos a la normalidad, ya somos personas comunes y corrientes otra vez, y rayamos el queso normal, y ahora aparte de que es mucho más rápido, más efectivo, queda más bonito el queso, más visiblemente así como chévere, también pues no se va a dañar el rallador, porque fue creado para eso, fue creado para rallar el queso de esa manera. Y entonces el Señor me decía como más o menos esta gente estaba viviendo lo mismo, los colosenses. Y vamos a ver un poquito de historia. Aguánteme aquí un rato, por favor. Vamos a ver un poquito de la historia que estaba viviendo esta iglesia en ese momento. Como saben, las cartas de Pablo fueron escritas a diferentes iglesias. Romanos fue escrita a la iglesia de Roma. Filipenses, bueno, era a Filipo, a la iglesia de Filipo. Colosenses fue escrita a la iglesia en Colosas. Y Colosas era una ciudad en una provincia que esa ciudad era muy parecida a Pacho, porque dentro de los regimientos de esa época y las leyes de esa época, el Imperio Romano tenía el control de estos sitios, y esta ciudad era una ciudad de la más bajita categoría, o sea, como si municipio categoría, así como Pacho, que es un municipio de una categoría no muy alta. Y la gente, la gran mayoría de la gente vivía de lo que cosechaba, y había muchos campesinos y eso, y Dios me decía como Pacho ha avanzado últimamente un montón, pero digamos que en esta época era como hacer un símil ahí con esa ciudad, y aparte de esto tenían otra gran similitud, y era que habían muchas idolatrías falsas, bueno, idolatrías en este lugar. Y Pablo le estaba escribiendo esta carta a los colosenses porque en la iglesia se empezó a meter como algunas vainas ahí medio raras, y llegaron unas personas que se llamaban los judaizantes a decirles que tenían que cumplir la ley al 100%, o si no se iban a ir para el infierno, lo cual es cierto, pero ya Jesús la cumplió por nosotros y aceptamos su perdón, entonces ya no necesitamos circuncidarnos, por ejemplo, ¿cierto? Pero entonces esta gente decía que sí, que tocaba circuncidarse. Y había algo tenaz en esta época, y era que, bueno, toda esta gente venía de unas religiones distintas al judaísmo, no existía el cristianismo, el catolicismo, venían a otras religiones distintas al judaísmo, que era la religión única que creía en Dios en el momento, y entonces como que se mezclaron ahí costumbres raras, se mezclaron como vainas extrañas, y una de las sectas que salió de esta mezcla, de este melcoche ahí, era el gnosticismo. Si usted quiere escribirlo, yo tampoco lo entendí la primera, me tocó leerlo para saber cómo se escribía, pero se escribe como gnomo, G-N-O-S-T-I-C, ¿cierto? Gnosticismo, ¿listo? Esto era una secta que tenía errores doctrinales y errores en su práctica como tal. En la doctrina ellos creían que no era que hubiera Dios y hombres, sino que Dios en algún momento de la creación se repartió a sí mismo, y todos tenemos un pedazo como de Dios, ¿sí me entender? Así como el espíritu, pero así como mal entendido, así como un pedazo de Dios en nosotros. Pero entonces lo que esta gente decía era que tocaba hacer unos rituales y tocaba hacer unas cosas, los que no lo entienden no creo que lo tengan que entender, pero tenían que hacer actos esotéricos
esta gente decía que tocaba hacer actos esotéricos para revelar ese Dios dentro de uno. Y entonces entre más uno hacía vainas, más salía así como el gnosis que ellos llamaban, que era como ese conocimiento que venía solo de parte de su Dios. Entonces eso era tenaz, porque se estaban metiendo un montón de rituales raros dentro de la iglesia y estaban metiendo muchas vainas que no debían estar dentro pues de la doctrina. Entonces Pablo, la mayoría de las cartas las envía a las iglesias cuando están pasando como cosas raras en las iglesias, y una de las cosas raras que estaba pasando en esta iglesia era eso, que habían así como muchas corrientes que estaban como impregnándose en las predicaciones de los cristianos, y los cristianos estaban viviendo una vida que con un montón de cargas encima y un montón de prácticas y un montón de religión encima, y no les estaba sirviendo para nada. Entonces Pablo, al tanto de esto, pues escribe esta carta. Y entonces hoy en día estas modas raras serían algo así como el veganismo, ¿cierto? Estas modas raras serían como esas obsesiones deportivas de pronto, que como dice Pablo ahí en el versículo que leímos, sirven para sabiduría humana y tienen en sí como utilidad en cuanto a la debilitar el cuerpo, pero en realidad no sirven para nuestra vida cristiana. Y lo obvio, ¿no? Como la adoración a los ángeles, a los santos, ¿verdad? De pronto también la creencia en horóscopos. ¿Cuántos de aquí creen en horóscopos? Ninguno. Amén. Gloria a Dios. Los rituales, ¿cierto? ¿Sí sabía que los rituales no son de Dios? Nosotros venimos acá y tenemos un orden establecido por una persona, que es que primero se adora, luego la ofrenda, luego la predica. Solo lo impuso una persona, no lo impuso Dios, y bueno, nos ha servido y gloria a Dios, pero los rituales no son de parte de Dios. La única cosa litúrgica que dejó establecida Jesucristo en la Biblia es la Santa Cena. De ahí para allá, todo eso, todos son los hombres, así que tengamos cuidado con los rituales a los que estamos asistiendo, lo que estamos haciendo. Pero entonces lo que quiero que con lo que nos vayamos hoy, y yo siempre les digo, si usted va a poner una frase de esta prédica en su WhatsApp, si en Instagram, si la va a tuitear, si va a tatuársela, sería que las cosas de este mundo no nos sirven para hacer morir la carne. Eso es la idea principal del mensaje, ¿listo? Las cosas de este mundo no nos sirven para hacer morir la carne. Entonces, partimos desde la idea de que hay que hacer morir la carne y que hay unas cosas que son del mundo y unas cosas que son de Dios. Y las cosas que son del mundo no nos ayudan para hacer morir la carne, como estos rituales, ¿cierto? Y conocemos casos de primera mano de deportistas de alto rendimiento que tienen una vida terrible y que se la pasan en depresiones y se la pasan divorciándose y se la pasan de aquí para allá. ¿Y cómo se su vida es tan disciplinada y todo? Pues porque las cosas de este mundo no nos sirven para hacer morir las obras de la carne, no sirven para hacer morir la carne. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer morir la carne? Bueno, y quiero que tengamos algo muy en cuenta en esto, y quiero que pongas el versículo 5 del capítulo 3, porfa. ¿Qué tenemos que hacer para hacer morir la carne? ¿Nos quedaremos entonces esperando a que Dios haga morir la carne? No. Dice que haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pablo le estaba diciendo a la gente, esto es su responsabilidad. Esto es responsabilidad nuestra, iglesia. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Hacer morir lo terrenal, hacer morir la carne, es algo que tenemos que hacer nosotros. Diga conmigo, responsabilidad. Y ahora diga, me toca a mí. No le toca a tu papá, no le toca a tu hijo que va a la iglesia, no le toca a tus pastores, no le toca a Dios, no le toca a tus clientes, a tus proveedores, te toca a ti hacer morir lo terrenal en tu vida. Es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno. ¿Y nos toca hacerlo bien o no? Si nos toca hacerlo, pues hagámoslo bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería eso? Y Pablo les enseña a ellos cómo hacer esto. Entonces vamos a leer, vamos a devolvernos ahí un poquito en Colosenses 2, pero versículo 9. Y vamos a leer de ahí en adelante unos versículos. Les pido que me tenga paciencia, hoy los pasajes son un poquito extendidos, así de varios versículos, pero no nos vamos a salir de Colosenses, se lo prometo. Entonces ahí vamos a compensar una cosa con la otra. Entonces el versículo 9 del capítulo 2 dice, porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesús, ¿listo? Entonces, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, él vino a la tierra físicamente y en su cuerpo habitaba Cristo, Dios habitaba completamente.
Versículo 10. Y nosotros estamos completos en Él. Diga conmigo, iglesia, completos. En Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta el versículo 15 vamos a leer. En Él, en Jesús, también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Si se acuerdan, no tenemos que circuncidarnos físicamente porque ya Jesús lo hizo por nosotros. En Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Participamos de su resurrección también. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, nos dio vida, juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Anulando, y yo quiero que nos memoricemos este versículo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ya lo hizo. Jesús ya lo hizo. Y si tú lees el primer pasaje que leímos, ese pedacito del capítulo 3, Pablo habla de unas cosas, de hacer morir lo terrenal en nosotros, que son como la fornicación, ¿cierto? Las inmundicias, ahí habla también acerca de las idolatrías, de la avaricia, y dice que cosas por las que la ira de Dios se desata sobre los hijos de desobediencia. Ahora, los hijos de desobediencia no somos nosotros estamos en obediencia al Señor, nosotros ya recibimos su gloria, nosotros ya recibimos su salvación, ya nosotros no hacemos parte de este combo. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y nos hacemos partícipes de esta resurrección y nos hacemos partícipes de este poder y nos metemos y nos completamos, nos hacemos completos en Él, como dice ahí esta palabra, todas estas cosas se mueren en nuestra vida. Lo que nos ataba a los pecados sexuales y lo que nos ataba a los pecados de las idolatrías y las avaricias, esas cosas se rompieron y ya no tenemos ya no somos partícipes de estas dinámicas del mundo. Pero más adelante Pablo habla acerca de otras cosas, dice como más o menos habla de la fornicación, la avaricia, cosas por las cuales la ira de Dios se desata sobre los hijos de desobediencia, y después les dice, ustedes estaban presos en estas cosas en otro tiempo, pero ahora ya no, pero también hagan morir estas cosas. Y les habla de unas cosas de las que nosotros, los hijos de obediencia, tenemos que hacer morir ahora que estamos dentro de esta obediencia. Y habla acerca de los celos, habla acerca de las contiendas, habla acerca de las mentiras, y tú revisas cada una de las cosas que dice Pablo ahí, y todas son de las cosas que hablamos. De pronto ya como hijos de obediencia no vamos a ir a acostarnos con otra persona fuera del matrimonio, o de pronto como hijos de obediencia ya no vamos a ir a rezarle a una estatua por allá de cerámica, ¿cierto? Pero de pronto pasamos por alto nuestras iras, dejamos pasar por alto nuestras mentiras. Todas estas cosas siguen siendo en contra de la naturaleza de Dios y tenemos que hacerlas morir en nosotros. Tenemos que todos los días hacer morir nuestra carne, de pronto cerrar la boca cuando toque cerrarla, o de pronto abrirla cuando toque abrirla, porque a veces las mentiras también es quedarse callado, pero a veces toca hacer morir estas cosas en nuestra carne. Pero esto no debe ser una carga, iglesia. Si tú estás sintiendo una carga, diciendo, uy, qué difícil es dejar de mentir, uy, qué difícil es dejar de airarme, Señor, ayuda. Señor, el Señor ya te ayudó. Él en su cruz, Él en su resurrección, cuando exhibió públicamente a todo principado y a toda potestad y quitó el acta de decretos que era contraria, Él ya te equipó completamente con todo lo necesario para hacer morir esas cosas en tu vida. Él ya te dio las herramientas, pero tú tienes que utilizarlas. Él ya te las dio. A través de esa unión con Cristo ya somos completos. Dice, completos en Cristo. Diga conmigo, completos. Él es el todo en todos. Ahí está en el versículo 3:11. Cristo es el todo en todos. Nuestra santa unión con Él es todo lo que necesitamos para estar equipados, para hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso es todo lo que necesitamos, estar unidos a Cristo. ¿Quién acá está unido a Cristo, iglesia? ¿Estamos unidos a Cristo o no? Dice la Biblia que fuimos hechos uno con su Espíritu.
Estamos unidos con Él. Eso es todo lo que necesitamos para hacer morir lo terrenal. Eso es lo que sí sirve. Lo que sí sirve, iglesia, es nuestra unión con Cristo para morir a lo terrenal y para vivir una vida en mayor santidad, para ser libre de ese pecado que nos ata, para experimentar realmente la vida en victoria que el Señor quiere que tú vivas. A veces vivimos en derrota y dejamos cosas que nos tumben vainas y había un pastor que decía, el diablo no es uno de sus peleadores que cuando te botan te deja levantarte para seguir peleando. No, el diablo es de esos peleadores que te bota y te pega patadas en el piso hasta que tú ya no te muevas y después te sigue pegando, ¿sí? El diablo no te va a dar chance y a veces vivimos en esta derrota, pero el Señor ya nos entregó la victoria. El Señor ya nos entregó todo lo necesario para vivir en victoria y debemos hacer uso de esto que Él ya nos entregó. Dice después que la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, que la paz de Dios debe gobernar en nuestros corazones. Y si no estamos en paz, algo está pasando, iglesia, algo estamos haciendo mal. De algo estamos haciendo mal uso. De lo que Él ya nos dio, de pronto estamos haciendo mal uso, o estamos tratando de utilizar otras cosas para vivir en esta victoria que Él ya nos entregó. Y quiero ser muy cuidadoso con esto, pero también muy específico, y es que vuelvo y lo repito, y el Señor me pone en el corazón volver a repetirlo, los rituales no sirven de nada. No sirven para absolutamente nada bueno, o sea, de pronto sirven para adquirir una disciplina, llegar temprano, exigirse cosas a uno, pero para lo importante, para hacer morir lo terrenal en tu vida, para hacer morir la carne, para quitarte ese pecado de encima, para quitarte esa carga de encima, para vivir en paz, no sirve. De hecho, a veces son contraproducentes, porque llegamos temprano y llegamos bravos de mal genio porque no dormí lo necesario o por llegar temprano entonces no como y dejo de hacer cosas que son necesarias porque ¿qué van a pensar de mí? Porque el ritual, porque la costumbre, porque así lo hacemos siempre, porque los pastores me van a regañar. El ritual no sirve para hacer morir las obras de la carne. De hecho, a veces sirve para todo lo contrario, como que las vivifica, ¿cierto? Las obras de la carne. Y las iras, las peleas, las mentiras. A veces por cumplir con un ritual decimos mentiras o adquirimos una actitud mentirosa, una actitud falsa para cumplir con un ritual. Si no me cree, vaya aquí unos cuadritas arriba. Por cumplir con rituales adquirimos actitudes en nuestra vida que son contrarias a lo que el Señor quiere que vivamos. Actitudes en mentira, actitudes en engaño, en ira, en un estado de malestar todo el tiempo, que sale de acá uno de la iglesia y se desata todo, ¿verdad? Y se descarga uno contra el primero que uno se encuentra ahí, que normalmente es el familiar en la hora del almuerzo. Ah, pero es que usted sí. Y todas esas cosas pasan porque cumplimos el ritual y estas cosas no nos sirven para hacer morir las obras de la carne. Venimos a la iglesia y ya, y es como decía alguien antes, cambiamos el pastor por el cura por el pastor y ya no hicimos nada más. Iglesia, necesitamos hacer morir las obras de la carne, necesitamos vivir en la vida de victoria que el Señor nos entregó ya y quiere que vivamos. Así que hagamos buen uso de estas herramientas que Él ya nos entregó para esto. Esa victoria que Él ya ganó en la cruz, que es gratis para nosotros, pero no fue gratis. No costó, no es que no haya costado nada. Hasta la última gota de la sangre de Jesús fue derramada en esa cruz para que tú vivas en victoria. Hagamos buen uso de esto para que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Es necesario que hagamos ciertas cosas que no tienen que ver con ritos, pero sí tenemos que cumplirlas al pie de la letra. Y estas cosas que tenemos que hacer también las dejó Pablo aquí. Increíble, ¿no? Pablo nos dice la razón, la cuestión y la aplicación. Y vamos a ver un poquito de qué es lo que tenemos que hacer para cumplir, no ritualmente o no litúrgicamente, poder vivir en la vida de santidad, una vida de santidad real. No una vida de santurrosidad, sino una vida de santidad real. Vamos a ver en el capítulo 3, del versículo 12 al 14, él es muy claro y muy específico en lo que tenemos que hacer. 3:12.
Se está demorando. Ok. Colosenses 3:12. ¿Listo? Casi lo encuentro a la primera. Bueno, dice vestíos, o sea, vístanse. Entonces quiero que lo tengamos en cuenta esta primera palabra. ¿Listo? Vestirnos. Vamos a pensar que estas cosas que vamos a leer aquí son como cosas con las que nos podemos poner como si fuera ropa. Pues, ahora, pues, yo estaba estudiando, pues que dice Pablo ahí, es una figura que se utilizaba en el griego en el que él escribía para decir como, así como ustedes ya se dieron cuenta de todo lo que tienen que hacer, hagan estas cosas. Entonces, viendo todo esto que tenemos que dejar, vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados. Y aquí empieza, ¿cómo? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hasta el versículo 14, por favor. Dice, soportándonos unos a otros, dígame en iglesia. Y perdonándonos, dígame, unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Él tomó la iniciativa. Amén. Nosotros fuimos los que transgredimos contra Él, y fue Él el que tomó la iniciativa para perdonarnos a nosotros. Puede que te hayan ofendido, puede que te hayan hecho cosas, puede que te hayan dicho, puede que no te hayan dicho, puede que te hayan hecho, puede que no te hayan hecho, pero tú eres el que tiene que tomar la iniciativa, porque tenemos que perdonar así como Cristo nos perdonó. Y este versículo es súper importante. Y sobre todas estas cosas, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. Y entonces la gente dice que Pablo estaba tratando de resumir el amor, pero al final se dio cuenta que el amor es incluso más grande que toda esta cantidad de cosas que hay que hacer, pero son como ropas que nos ponemos. Entonces haga de cuenta, y como los calzoncillos de la entrañable misericordia. Y el pantalón de la benignidad. Pero sobre todas estas cosas es como si fuera la chaqueta, el gabán, ¿cierto? Sobre todas estas cosas, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios que Dios tuvo por nosotros nos unió a Él, ¿cierto? Y se creó ahí un vínculo perfecto de unión con Jesucristo. Lo leíamos ahorita, ya como somos uno con Él, como tenemos esta unión, como somos así unidos a Él, tenemos todo lo necesario para hacer morir las obras de la carne, pero también este amor lo podemos utilizar nosotros para unir esas cosas que están hechas pedazos en nuestra vida. Este amor lo podemos utilizar nosotros para unir esa relación que se volvió una nada en tu vida por las decisiones que tomaste en el pasado. O este amor de esta forma hace que llegue la paz. Dice, ahora sí, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dice ahí, creo que más atrás o más adelante. La paz de Dios, la paz. ¿Sabes qué es la paz? No es la paz, sino que la paz de Dios es, dice la Biblia que se traduce como shalom. Y así se saludaban. Gracia y paz sean a vosotros. Eso significa como shalom. Shalom a vosotros. Y shalom en hebreo significa que nada te falte y que nada esté roto. Y yo digo, Señor, ¿cuánto me falta para que haya shalom en mi vida? Que nada me falte y que nada esté roto. Pero el amor, que es el vínculo perfecto, el que une las cosas perfectamente, él hace que nada esté roto en nuestras vidas. Es a través de este amor, de este vínculo perfecto, que la paz llega. Entonces tú quieres tener paz en tu vida, quieres que nada te falte, quieres que nada en tu vida esté roto, vístete de amor sobre todas las cosas, vístete de amor. ¿Cómo me visto de amor? Ahora sí, entonces veamos una por una las cositas que dice Pablo. La primera de la que habla es de entrañable misericordia. Yo no sé si alguna vez tú has sentido una entrañable misericordia. Yo quiero ser honesto contigo. Después de haberlo leído, yo creo que nunca he sentido una entrañable misericordia, porque es sentirse muy sensible ante la necesidad del otro. Como por cargarse muchísimo por alguien más, por algo que está viviendo, por algo que está pasando. Y nosotros aquí tenemos un ministerio que es el movimiento Misericordia, y si tú quieres participar, recibimos mercados y recibimos cosas para dárselas a las personas que las necesitan, y eso es una bendición para las personas, pero también para tu vida. Pero es esto, este es el primer paso para vestirse de amor, la entrañable misericordia. Hacer cosas por los demás, no solo por ti.
no es el entrañable orgullo, no es la entrañable autosuficiencia, es la entrañable misericordia. Es que alguien está pasando por una necesidad, es que alguien necesita algún borrador en el colegio, es que no entendí las matemáticas del salón, o de pronto algo más importante, o bueno, algo más grande en la vida, y sentirse cargado con esa persona y ayudar a esa persona, esa es la entrañable misericordia. Yo creo que todas las mamás lo han sentido con sus hijos, por ejemplo. La entrañable misericordia. Luego habla de que tenemos que vestirnos de benignidad. Y es súper impactante porque esta palabra benignidad no solamente habla de ser un santo, ¿cierto? Con las personas, una persona buena y pararse, darle el asiento a la señora en el bus, ¿cierto? O yo no sé, darle agüita al perrito de la calle, ¿cierto? No es simplemente ser bueno, sino que también habla de que esta benignidad es aquel sentimiento que utilizó Jesús, que sintió Jesús para llevar nuestros pecados a la cruz. Dios mío. O sea, no es como ser bueno y ya, sino que es sentirse, de pronto no responsable, pero sí con la responsabilidad, es diferente, con la responsabilidad de mostrarle al mundo acerca de Jesús. Es que tú tienes esa responsabilidad porque tú tienes a Jesús dentro, ellos no. Y tú eres el responsable de mostrárselos a tus compañeros en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Benignidad, vestirse de benignidad, es hablar de Jesús, es contarle a la gente de Jesús, ser bueno con ellos. Y la mejor forma de ser bueno con ellos no es comprándole una chocolatina a la gente, sino es presentándoles a Jesús. Y después habla de la mansedumbre. Si quieres poner el versículo anterior, porfa, el 13. Ahí está, súper. De humildad, mansedumbre y paciencia. Y estas tres son palabras que son muy parecidas, son palabras que muchas veces se toman como sinónimos, pero miren esta vaina que el Señor me dijo así súper chévere. Humildad en mis acciones hacia los demás es la mansedumbre, y humildad en mis reacciones hacia los demás es la paciencia. Y esto nos tenemos que vestir. Y si ven cómo van como escalando, empieza como entrañable misericordia, como, ay, pobrecito, tome, yo le ayudo. Y después como, venga, le explico acerca de Jesús. Y después de eso, es como, eres manso cuando tú accionas hacia la gente, cuando tú hablas, cuando tú les dices, cuando tú te comportas con esas personas de manera activa, de una forma humilde. Y lo hemos estado viendo en Growth, y te invito los viernes a las 7 p.m, tenemos nuestros cultos de crecimiento espiritual en donde se dan temas específicos para nuestro crecimiento en la vida cristiana, no solo una impartición bonita a las 9 un domingo. No, es bonito, es chévere porque es como una escuela, entonces tú aprendes, hacemos dinámicas, hacemos actividades, hacemos exámenes de vez en cuando también, entonces toca estudiar y todo eso. Crecemos. Y estamos hablando acerca de la mansedumbre, y es como esas acciones hacia las personas en humildad. Mantener la humildad en nuestras acciones hacia las personas, pero no solo mansedumbre, también es paciencia, es también mantener una humildad en nuestras reacciones con las personas. Y esto lo pone después Pablo, o sea, de pronto es más fácil hablarle mansamente a una persona que reaccionarle pacientemente a una persona, ¿cierto? Hay veces que uno quisiera coger a cachetadas a la persona, pero tenemos que ser humildes en nuestras reacciones a los demás, tenemos que ser pacientes, eso es vestirse de amor. Y luego habla perdonándonos unos a otros, así como Jesús nos perdonó. Y vamos avanzando, y no te preocupes si todavía no has podido perdonar a esa persona. De pronto empieza con la entrañable misericordia, de pronto empieza con la benignidad, que el Espíritu Santo va a hacer una obra en tu vida, y va a llegar el momento en el que Él te siga ayudando para perdonar a los demás como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Pero esto también es vestirse de amor, iglesia, perdonar es vestirse de amor. Pero sobre todo esto nos ponemos esa chaqueta del amor, ¿cierto? Nos ponemos el amor, que es el conjunto de todas estas cosas que hablamos, pero aún así es más grande que todas estas cosas. Es una figura rarísima porque es todo esto que vimos, pero aún más grande. Es amar desbordadamente, así como Cristo nos ha amado a nosotros. Así que te quiero retar un poco en esta mañana a que empieces con el paso 1 de estos versículos. Recuerda, Colosenses 3, del 12 al 14. El paso 1, creo que me quedan 5, de entrañable misericordia. Empieza con la entrañable misericordia. El Señor te va a poner en tu corazón un día regalarle una chocolatina a alguien, y esa persona te va a decir, wow, tenía ganas de algo dulce. O de pronto ves a alguien que tiene hambre en la calle, cómprale algo de comer.
o de pronto alguien sale pasando por tu local vendiendo y bolsas de basura y inciensos, pues cómprale una bolsa de basura si no la vayas a utilizar y ten entrañable misericordia con las necesidades de las demás personas. Y empecemos con el paso 1, pero avancemos después a la benignidad, después a la humildad en las acciones, o sea, en la mansedumbre, después a la paciencia, después a perdonarse unos a otros, para así vestirnos de amor, para poder vivir en paz en nuestras vidas, que nada esté roto, que nada nos falte. Hagamos buen uso de estas herramientas que ya el Señor nos entregó. Amén. De esta manera. Así que pongámonos de pie, iglesia. Y mientras suena algo manso, algo de amor, son los retos a los que tiene que... No, una de las canciones de hoy, de pronto. Vamos a